Sobre un río, una línea imaginaria atravesada por un puente al que le cuelgan avisos. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Venezuela. Desde Andante viajaremos a lugares llenos de retos y movimiento, encuentro, identidad y, ante todo, música. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti. Para mí la frontera es alegría, no está la valla, ¿sí? No hay esa separación, no hay esa mitad y mitad, o sea, es una sola, como nativa fronteriza, ¿no? O sea, como nativa fronteriza, como ese pasar, como ese sentarme, es recordar a los abuelos, es recordar a la abuela, es recordar a mis tías que estaban allá, sí. Río, pero claro, tú pasas un puente, ¿no? Y ahorita es un río muy afluente, ¿no? Pero antes sí tenía más caudal. Y era esa sensación de que tú pasas un puente que está encima de un río y ya estás en otro lugar. Continuamos nuestro viaje por Cúcuta, nuestra primera parada antes de ir a otras fronteras de Colombia. Ya habíamos visto en el episodio anterior la trayectoria musical de la ciudad y sus influencias venezolanas. Pasamos por el bambuco, por Lavillos Caracas Boys y toda la oleada influencia del rap venezolano en este momento en la ciudad. Y en esta ocasión vamos a seguir acompañados por la música, pero vamos a adentrarnos un poco más en las implicaciones de la frontera, teniendo en cuenta además que no se puede hablar de fronteras sin hablar de migraciones. Y sabiendo que conocemos de Cúcuta todo lo que hay de la crisis migratoria, de las tensiones, de la xenofobia que hay en Cúcuta, pero haciéndonos la pregunta si esto ha sido siempre de esta manera. Y la respuesta sencilla es que no siempre ha sido así. Pero para dar una respuesta más compleja, conversamos con Magali Alba, una de las personas que escuchamos al inicio. Magali es cucuteña, profesora y directora del programa de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, quien nos cuenta qué es para ella un territorio fronterizo. Pues Magali es una nativa fronteriza. Yo nací en frontera y así siempre me presento, y creo que tomé más conciencia de que era una nativa fronteriza cuando la herida de nosotros empezó a salir, cuando nos empezó a doler que nuestro territorio, que era uno solo, o sea, no lo veía, no lo veo separado y creo que no lo veré separado. Nuestro territorio fronterizo es uno solo, con mi bisabuelo venezolano y con mi bisabuela colombiana, como se hizo una familia también transfronteriza que ha vivido y que ha tenido generaciones que van y vienen, que nos hemos conformado en una gran familia, y creo que este duelo fronterizo que hemos vivido todos los nativos de aquí y de allá, lo hemos sentido y lo hemos vivido. Nosotros no tenemos líneas ni vallas, era una sola paso que nos decía que era un solo territorio. En los diferentes fronteras que tenemos en norte de Santander, porque no es solamente este espacio es el que se ve más y que salió al mundo, nos volvimos famosos en el mundo en la frontera, y con un duelo muy grande que estábamos viviendo como nativos de acá, pero son muchos pasos fronterizos que tienen historias, que tienen caminos, que tienen ríos y sobre todo gente bonita que ha construido un territorio alejado de los centros y que ha construido tejido social, y que estamos todavía reafirmándonos en este territorio. Y esto es quizá la centralidad de este episodio. La frontera como un espacio físico se puede entender como un todo, pero en lo que respecta a las interacciones, en Cúcuta hay un antes en el que la gente no veía ninguna división, o por lo menos no le resultaba problemática. Y un después, cuando aparecen no solo las vallas físicas sobre el puente internacional, sino separaciones en la identidad de las personas. Pero
volviendo justamente a ese antes de esas rupturas simbólicas, las separaciones en Cúcuta como frontera eran más bien con el centro del país. Las fronteras siempre han intercambiado entre ellas porque justamente quedan lejos de sus capitales. Cúcuta queda lejos de Bogotá, San Antonio queda lejos de Caracas. No solo espacialmente hablando, sino en el reconocimiento y en las interacciones entre estos centros y las fronteras como una suerte de periferias. Nosotros los ciudadanos de frontera siempre estamos alejados de los centros, o sea, no somos tanto el Táchira como norte de Santander o el Táchira y Arauca. Arauca no pertenece a Colombia, o sea, no está dentro, Colombia no lo ve como estado, sí, y son los abandonos estatales que hemos dicho nosotros históricamente que han pasado, y eso hace que había una separación muy fuerte. Y en esta separación con los centros, la interacción con Venezuela produjo marcas culturales importantísimas en Cúcuta. Un ejemplo de estos, en la ciudad, aunque no se cante, muy a menudo la gente se sabe "Ay, qué noche tan preciosa", como la canción de cumpleaños venezolana por excelencia. Y sin duda, todas estas interacciones culturales han estado mediadas por lo que se tiene al alcance, ¿no? Para el ocio, la diversión, y en ello la radio y la televisión jugaron un rol fundamental. Nosotros no conocíamos la televisora colombiana. Nosotros nos criamos fue con la televisora venezolana. Entonces cantamos el himno de Venezuela. La gente se queda aterrada como nosotros en los eventos, todo el mundo canta el himno de Venezuela en los eventos binacionales como si fuera propio, ¿no? Sobre todo también los que vienen de Caracas o los que venían de Bogotá, y la gente toda cantando y todo el mundo dice, no, son migrantes revueltos con... No, somos cucuteños que claro, desde niños aprendimos a ver alguna televisora, los cantos, las gaitas, la comida, todas esas partes culturales sobre todo eran de aquí y de allá. Prácticas culturales. ¿Y por qué para nosotros era el himno nacional? Porque era que a las 5 de la tarde empezaban los programas, estaban en los programas que eran para los niños, para los jóvenes, en Venezuela, en Radio Caracas y eso, y a las 5 se paraba para cantar el himno. Entonces pues todos no lo aprendimos de memoria porque lo teníamos hasta que cantar para seguir viendo la televisión. A las 5 acá, que era las 6 allá. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día. Y además de las interacciones culturales, en estas fronteras ocurren fenómenos particulares de relación con la burocracia, con lo legal. Y no me refiero al contrabando, que en sí mismo es también una práctica tanto económica, con efectos, digamos, sociales y culturales importantísimos, porque muchas de las personas y de las generaciones en Cúcuta han crecido consumiendo productos que son muy venezolanos, ¿no? El toddy, las galletas María, cosas por el estilo, los diablitos que antes de volverse como más famosos dentro de Colombia, en Cúcuta ya llevaban una presencia bastante larga. Pero no me estoy refiriendo justamente al contrabando, sino a otras prácticas que también tienen que ver como con la nacionalidad de las personas, ¿no? Muchas de las personas nacidas en Cúcuta tienen una doble cedulación. Y esto no implica una doble nacionalidad. En la doble nacionalidad, un poco como que te registran en un lugar y luego pides a otro país que te reconozcan también como nacional por adopción o por lazos familiares. Pero en la doble cedulación ocurre que una persona nace, puede ser en Cúcuta o San Antonio, y se le registra en ambos lugares como si ambos hubiesen sido su lugar de nacimiento. Una persona, por ejemplo, podía nacer en el Hospital Erasmo Meos en Cúcuta y se le registraba en Cúcuta como colombiana, y a su vez un día o dos o a la siguiente semana su familia viajaba a San Antonio, San Cristóbal y registraban en estos lugares que había nacido en algún hospital de Venezuela. Y la persona quedaba allí ya con dos cédulas.
Y así, diferentes fenómenos que fueron configurando la existencia de personas transfronterizas y de familias transfronterizas, que incluso en las relaciones familiares tuvieran o no vínculos de un lado u otro de la frontera, mucha de la cotidianidad de las familias cucuteñas estaba atravesada por la frontera. Y así nos lo cuenta Karen Gómez, la otra persona que escuchamos al inicio. Karen es comunicadora cucuteña, táctica de vínculos de la Casa Cultural Frontera Morada, quien nos cuenta lo que era un fin de semana en la ciudad para una familia cucuteña. Una familia cucuteña tradicional era súper natural ir y pasar y volver a Ureña, San Antonio, vivir allá y trabajar acá, o sea, era algo súper natural. Y hasta que empezó como todo este lío con las fronteras cerradas y todo esto, fue que todos empezamos a darnos cuenta de que, oiga, o sea, hay un límite, o sea, como que antes era algo como súper invisible para todos. Que crecí en esta de ir y venir. Yo recuerdo que un plan de domingo era ir a San Antonio a ese mercado y volver, o sea, era algo súper natural. Y de hecho yo no sentía que estaba saliendo de mi país para nada. Y ahora empiezan a salir estos estudios transfronterizos y uno empieza a hablar más de esta dinámica de frontera y uno se pone a pensar, oiga, antes nadie lo decía, o nadie lo decía en voz alta, o nadie le había dado el nombre, ¿no? Nadie le había puesto ese nombre a esta dinámica. Y yo siento que sí somos especiales por ser de frontera. O sea, sí somos especiales porque sí nos da como esa facilidad de fluir, como de estar aquí, estar allá, como no sentir que pertenecemos a ningún espacio. Y el hecho de no sentirse uno como dueño de nada, también te permite eso, empatizar, te permite ponerte eso en los zapatos del otro, te permite sentir como lo que siente todo el mundo, como que, no sé, es chévere. Y sí, ahora toda esta vuelta de la frontera tiene nombre, tiene estudios, e incluso le dedicamos un podcast. Pero ¿cuándo empezó esta ruptura que menciona Karen? Hay una fecha muy importante. El 19 de agosto del 2015, el gobierno de Maduro decretó el cierre de la frontera y en esos días también se estaba dando por parte del gobierno venezolano, de autoridades policiales venezolanas, la expulsión de miles de familias colombianas que estaban apostadas en los municipios cercanos a las fronteras de Colombia. Muchas de estas familias siendo binacionales también, con nacionalidad venezolana, pero en un momento en el cual se tomaron sus vínculos con Colombia como una forma y una estigmatización también muy fuerte, en la que vivieron represalias muy injustificadas y dolorosas, derrumbaban sus casas, las marcaban con una C, mostrando que allí habían colombianos. Y este momento, digamos, doloroso inicia con esta expulsión masiva de nacionales de Colombia. Que eso también ha sido como un proceso y que a uno hasta hace poquito deja de decir nosotros. O sea, hasta hace poquito yo dejé de decir nosotros, no, o aquí. Cuando se empieza a salir la gente, cuando el despojo fue algo tan duro, pero tan duro, tan duro, tan duro. El retorno es natural, usted lo hace natural, ¿sí? Usted puede elegir salir. Pero el sacarlos y de la manera que los sacaron, o sea, sí hubo una ruptura y de ver como cosas separadas. E inicia así una sucesión de peleas diplomáticas entre Colombia y Venezuela, una cantidad de disputas entre Caracas y Bogotá que termina transfiriéndose a la frontera y generando y profundizando odios antes inexistentes en esta zona del país. Y el fenómeno migratorio no paró con la expulsión de los colombianos. Este es quizá solo el primer abrebocas de toda la situación. Cúcuta se convierte entonces en el eje de una de las migraciones más grandes en América Latina, la diáspora venezolana. Muchas de estas personas han pasado por esta ciudad fronteriza de Colombia. Y esta migración vino con diferentes oleadas, unas primeras de personas profesionales, empresarios, que no generó muchas tensiones en la ciudad, ¿no? Se les abrió de alguna u otra manera los brazos y era como bienvenidos y bienvenidas porque están construyendo país y demás, ¿no?
Pero luego vinieron personas, unas oleadas de migrantes con muchas más necesidades, y ante la precariedad misma que la ciudad ya tenía, hay que recordar también que Cúcuta tiene unas de las tasas de desempleo más grandes en Colombia, tasas de informalidad también bastante significativas en un histórico bastante largo en las últimas décadas. Pues estas personas en unas condiciones de necesidad entran y se les ve como una competencia de esas otras precariedades ya existentes en la ciudad, o peor aún, como causantes de la precariedad misma, cuando no necesariamente ha sido así. Y también se generó un fenómeno de cadenas migratorias, donde Cúcuta se hizo un lugar de encuentro para personas en tránsito. Como yo salgo, por lo menos nosotros teníamos historias cuando íbamos allá a la frontera, que venían 3 chicos, vienen ustedes 3 y reunimos para que él se vaya porque él es el que tiene el contacto allá en cualquier país. Pero él luego que trabaja, manda, y nosotros mientras tanto seguimos vendiendo tintos, vendiendo dulces, yo no sé qué más, y entonces luego se va el otro, luego si viene el otro, sí. Y es parte de que cómo se van fortaleciendo. Las cadenas se dan entre amigos, se dan entre familias, se dan, yo voy primero, pero voy al interior y consigo, y aquí es donde se quedan como los que salen. Y con el puente cerrado aparece la trocha, un espacio que no es uno solo, hay centenares de trochas por diferentes puntos de la frontera, pero que entendido como un todo es un espacio ambivalente, porque conecta, permite los intercambios que ya no están posibilitados por los pasos formales, pero estos cruces informales, controlados en su mayoría por grupos criminales que te cobran al pasar, y según también lo que vas llevando, si llevas X o Y mercancía, te cobran X o Y valor, y eso sin tener en cuenta que el río, como lugar, como espacio muy importante en estas trochas, puede sonar a otra cosa cuando te toca pasar por allí en circunstancias no tan favorables. Hace poco hacíamos una salida de campo acá en frontera como para mirar los territorios desde lo ambiental, y pasamos por una quebrada que en realidad era más aguas negras que quebrada, y uno de los chicos me decía como que buscar, eso me trajo recuerdos cuando pasé la trocha, porque es un chico venezolano, y yo le decía como que, ¿y te sientes? ¿Cómo te sientes? Me decía, me siento diferente porque en ese momento me sentía muy mal porque obvio estaba en medio de su crisis migratoria, era en la noche, la trocha estaba con bastante agua, yo no sé nadar, entonces yo me quedé pensando qué diferente para mí, colombiana, que pasaba hace años el puente porque podía pasar en un carro, pues era la experiencia, ¿no? Y pues a este pelado que le tocó vivir la crisis migratoria, me tocó pasar por la trocha con miedo a que se ahogara porque no sabe nadar. Entonces uno se queda pensando qué diferente connotación le da esa agua y ese sonido del agua para dos personas diferentes. Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Y así distintos flujos migratorios. La gente va saliendo, pasando, regresando de Venezuela, pero muchas de estas personas migrantes han tomado su mochila y se han ido. Cúcuta para algunos ha sido ese nuevo hogar cercano a su manera por las costumbres cercanas al mundo cultural venezolano, pero también distante y rudo en otros escenarios. El caso es que, sea cual sea el tipo de migración, no ha sido nada fácil. Y aquí estoy, creyendo en mí. Y la pregunta frente a este tipo de dificultades es qué hacer, o incluso qué se ha hecho, porque en estos últimos 8 años se ha hecho mucho en la ciudad para tratar de reducir estas tensiones. Sabemos
de la música como herramienta de integración y transformación. Eso lo vimos un poco en el episodio anterior, con toda la historia de vida de Andy, con la propuesta musical también de Buena Faena como parte de la propuesta del colectivo de Casa Puentera. Pero para que la música se haga posible en su función integradora se requiere de algo más. Se requiere de espacios que reconozcan esta función integradora de la música y que hagan del encuentro un eje de articulación. Y en Cúcuta hay un espacio muy especial que logramos y pudimos conocer en esta investigación. Y este espacio es Frontera Morada. La estrategia de las moradas es sí, como casas culturales soñadas, imaginadas y creadas por adolescentes, donde confluya como un espacio de integración, un espacio que abraza, un espacio para amar lo que se habita, ¿no? Nosotros hablamos siempre de ese amar al habitar, morar espacios, construir. Sobre todo aquí en Frontera Morada nos pensamos en territorios libres de etiquetas, en el que no importa de dónde vienes, cuál es tu bandera, cuál es tu género, con qué pronombre te identificas. O sea, nosotros estamos como intentando romper esos binarismos. Entonces, pues este espacio es para los pelados de 14 a 24 años y sobre todo pues pelado de borde. Resulta que pasa en Cúcuta y bueno, en las principales ciudades, que los espacios culturales son muy centralizados, ¿no? Entonces, el pelado de barrio, de borde, aquí hablamos de asentamientos humanos, pues no tiene acceso a espacios culturales, sino al centro, o a duras penas si está en un colegio. Entonces, en las casas moradas, o específicamente Frontera Morada, llega a un barrio como Motilones, Atalaya, que también es un barrio marginalizado, que tiene un prejuicio social, y es decir, bueno, hay una casa cultural libre, abierta para pelados y que no está buscando nada a cambio, ¿no? Esta iniciativa de centros culturales, Casa Morada o las Casas Moradas, que nació en la Comuna 13 de Medellín, y ahora se encuentra en Cúcuta. También hay una en Apartadó, en el Urabá antioqueña, que en la de Cúcuta, como vimos, recibe el nombre de Frontera Morada. Esta casa nos da una clave, el trabajo que se hace dentro de esta casa nos da una clave tremenda para la integración. Y es que hay que cambiar las narrativas y quitar etiquetas. Etiquetas que carga la juventud en general, etiquetas que se le ponen a las personas migrantes y a mucha gente en este estar en las ciudades, en estas interacciones urbanas, que cargan con etiquetas despectivas que de entrada anulan a la persona. Y le decimos no rotundo a los vagos, los pelados de esquina, al migrante, al veneco, a la veneca, porque esa es otra connotación muy fea con la que cargan. Las chicas me decían como, Karen, es que no entiendo, o sea, porque ellas en su contexto venezolano, pues, bueno, veneca, pero normal, y llegan acá a Cúcuta y se enfrentan a que la veneca es la mujer explotada sexualmente, ya la quita maridos, es todo eso, y ellos se quedan como, ¿qué es lo que está pasando? Le decimos no rotundo a la porofobia, le decimos no rotundo a la segregación de la loca, la plumera, la marica. Decimos no también como a esas personas que relacionan a los artistas y al rap y a los géneros urbanos con las drogas, a los dealers, expendedores. También como a la marginalización de los barrios, ¿no? A las etiquetas de la gente de barrio. Y en ello la música no se queda atrás. Frontera Morada es un espacio muy musical. De hecho, cuenta con un estudio de música abierto a toda la juventud que se encuentra en Cúcuta para hacer que mucha gente se enganche y que inicie su vida musical en este espacio, pero sobre todo para que le haga frente a la frontera y a la migración. En una de esas caminatas que te contaba que fuimos a como pegando stickers y hablando con la gente, nos presentamos, hola, venimos de la Casa Frontera Morada, era un estudio de tatuajes. Y un chico, Frontera Morada, ay, ese fue el primer lugar donde yo toqué una guitarra. Un pelado X en la vida, pues esta casa ya aquí 4 años. Y yo lo miré y yo me quedé, en un lugar random, en un lugar menos inesperado, y nos encontramos a un pelado que dijo, la primera acercamiento con la música fue acá. Y así como ellos hemos como atravesado muchos chicos, chicas
súper talentosos que tuvieron su primer acercamiento acá y pudieron como florecer y empezar a decir, estoy por primera vez en un escenario, estoy por primera vez grabando profesionalmente una canción. Entonces siento que hemos sido como ese puente. De allí han salido talentos como Treo y Moca, como la rapera Moon, Emi, una de las pocas DJs que hay en la ciudad, o el mismo Andy, a quien conocimos en el episodio anterior. Yo soy la luciérnaga, te veo perfecta. Estoy medio loco, me falta una tuerca para comprar pizza, hago una colecta. Cuando tú caminas te tocan cornetas. Llegamos al motel así sea en buseta. Si te vas de viaje quepo en la maleta. Los dos en la playa con nuestras chancletas. Mi gato todo el tiempo al techo se montaba siempre a pelear, hasta que yo te presenté y dije que tú eras su mamá. Y de hecho traigamos a Andy de nuevo para que nos cuente un poco qué es habitar la ciudad y habitar Frontera Morada. Morada todavía se habita mucho. En ese entonces era como un boom porque estaba recién aperturada. Todavía no habían abierto la sala de ensayo, que hoy en día tienen una sala de ensayo habilitada. Que yo tuve el privilegio de ser el primero en entrar a esa sala de ensayo a afinar los instrumentos. Entonces fue muy bacano porque la primera vez que fui ya me encontré con el arte directamente. Entrar a Morada fue darme cuenta de que estaba buscando en el lado equivocado. Me di cuenta de que la vida es todo eso que pasa cuando tú estás planeando otras cosas. No hay una frase más bonita para significar todo eso que esa. Yo creo que habitar Casa Morada mucho se parece a haber habitado Cúcuta. Porque es que cuando yo empecé a habitar Morada había una confluencia de chinos muy diversos. O sea, estaba el pelado que iba netamente por su cultura japonesa a dibujar anime o a ver anime en la computadora o a jugar Free Fire, y estaban los otros que iban a hacer break, otros que estaban haciendo grafitis por cualquier lado de la casa, otros que simplemente estaban hablando, otros haciendo skate en el medio de la casa. Era una locura, primero que nada era una locura. Después, Wilmar Botina fue otra influencia muy grande para nosotros que conocimos también en la casa. En ese entonces él era el director de la casa. Yo creo que fue una figura muy importante para nosotros porque él nos enseñó a habitar, nos enseñó a cómo volvernos colectivos, nos enseñó a cómo encontrar espacios que habitar. Y estos son algunos de los aportes de la música en Cúcuta. Permitir habitar la ciudad y salvar. Yo creo que esos espacios que salvan porque, o sea, cuando es un pelado que todavía no se halla en ningún lado, no se siente perteneciente a nada, como que no tienes ninguna identidad, no te encuentras cómodo en ningún lugar y encuentras ese género, esa cosa que te gusta y está ahí y te salva al final de los días y te salva de la cotidianidad, del problema de la casa, del colegio, del trabajo, bueno, de todo. Y siento que es ese aspecto de salvador, de que hay otra alternativa, como hay otras opciones. Hacer eso, hacer como esa bandera, como eso de que sí, yo soy en esto, soy cantando y soy esta persona y pertenezco, ¿no?, a algo, a un lugar. Como sea igual hay que sacar la familia adelante. No presumo de diamante ni consumo alucinante, y mando ganando el respeto de manera elegante. Con dos panas alogantes tenemos la cuenta hecha. Si no pagan al tiempo cobramos por la derecha. Las calles de la vida son muy largas, muy estrechas, solo pasamos aquello que sabemos prender la mecha. Querían flow en la cabina, obvio llamaron a Moca. Mi flow siempre le atina y a la gente la aloca. Ey, no quiero paracaídas porque no me pienso bajar de esta nota. Si no es para algo que no genere, no me llames y calla la boca. Querían flow en la cabina, obvio llamaron a Moca. Mi flow siempre le atina y a la gente la aloca. Ey, no quiero paracaídas porque no me pienso bajar de esta nota. Si no es para algo que no genere, no me llames y calla la boca. Jaja. Así vamos viendo hacia el presente. Bastantes cosas han pasado durante estos 8 años. Hemos visto, ¿no?, varios de estos esfuerzos por la integración o incluso la normalización de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, teniendo en cuenta que probablemente nada va a volver a ser como antes, aunque se van dando cambios significativos como la reapertura de la frontera en septiembre de 2022, que ha permitido la reactivación comercial entre un lado y otro de la frontera, con algunas reconexiones simbólicas también y sobre todo pragmáticas que afectan a la vida de la gente, incluso logrando conexiones entre espacios de Colombia misma, teniendo en cuenta que, por ejemplo, siempre ha sido más fácil ir de Cúcuta a Arauca yéndose por Venezuela, ¿sí?, al margen de las dificultades también que agregan las situaciones
de orden público y de conflicto armado colombiano, hacer el tránsito por Venezuela siempre ha sido mucho más provechoso, pero también, digamos, como lo decíamos, reconexiones simbólicas que pasan, por ejemplo, por el hecho de que ya no hayan vallas en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Cuando vi que quitaron las vallas, no imaginé lo feliz que mi corazón, o sea, nunca me imaginé mi expresión y mi felicidad. Había pasado 8 días antes, pero todavía había vallas. Habíamos ido a una reunión con el obispo de San Cristóbal, que había bajado a San Antonio y había pasado con unas instituciones. Pero cuando me fui con Nieves para vacaciones a Arauca, y yo le dije, pero nos vamos por San Cristóbal. Y entonces sellamos, y yo 8 días antes había ido. Y cuando pasé, encontré sin vallas. Yo brincaba. Y yo decía, no hay vallas. O sea, no vean ni siquiera el separador, ¿no? Y yo le decía, Nieves, tómeme una foto, no hay vallas. O sea, de verdad, fui muy feliz. Aparece así una de las apuestas de Cúcuta, y es darle rienda suelta a la imaginación para crear una nueva frontera. Entonces ya no es esto es de frontera, ¿no? Y la frontera más caliente, sino la posibilidad, todas las posibilidades que tengo. Yo como mujer de frontera me siento con todas las posibilidades de observar, de ver el mundo desde todas las perspectivas, ¿no? Nosotros hablamos y es como otro emblema de aquí de Frontera Morada, y le tenemos esa frase que se dice que creemos en una frontera que deja de ser límite para ser posibilidad. Ya van 4 mañanas, tu caso aún no está resuelto. Mami sueña con la idea de al menos hallar el cuerpo. Yo lloro de angustia, ya no puedo estar durmiendo. Y la policía dice quién sabe qué estar haciendo. Y no entienden que te llevaron a la fuerza y culpan a la vestimenta que llevabas puesta. El cuerpo no es un delito, el feminicidio sí. Entonces ¿por qué el feminicidio? Y así terminamos nuestro primer viaje, este recorrido por Cúcuta, con mucha música y estas apuestas por la integración. Vamos a seguir en otro lugar, todavía más al norte, en Colombia, también en frontera con Venezuela. Nos escucharemos en una próxima desde La Guajira. Quiero ser libre, quiero llorar, no tengo miedo, no quiero una más. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @andantepodcast y escucharnos en Spotify o en la plataforma de podcast de su preferencia. También les invitamos a que visiten nuestra página web andantepodcast.com, donde encontrarán todos los episodios y contenido exclusivo de las entrevistas y las transcripciones de cada capítulo. No tengo miedo. Este podcast fue posible gracias a la producción y trabajo de Diego Bernal, Dana Castaño, María Clara Sea, Alejandra Lara, Juliana Ortega Caro, Julián Muñoz Londoño, y desde los estudios de Arcadia Sonora, quien les habla, Henry Ortega. La serie Andante, Fronteras en Movimiento fue elaborada en el marco del programa de estímulos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN 2023.